años, en Guatemala ni que se diga, entonces de alguna manera los referentes en la región son mucho más, más antiguos, ¿no? Pero bueno, nosotros nos estamos consolidando y estamos avanzando. Dicho esto, entonces, ¿quiénes integran Perú Caña? Perú Caña está integrado por 8 empresas, de las cuales en Lima tenemos a Paramonga, que de hecho de repente han escuchado, porque es en parte de nuestro programa de las aulas al campo, que le damos, que llevamos a los chicos de la agraria como parte de nuestro programa en todos los semestres prácticamente. Luego tenemos en Ancas a San Jacinto, que es otro ingenio azucarero, y en La Libertad tenemos a 3 ingenios, y La Libertad es una región muy importante para nosotros porque produce el 50% del azúcar de todo el país. O sea, toda la caña, el 50% de la caña de todo el país se da acá. ¿Ok? Pero ahí tenemos al ingenio más grande, que puede ser Casa Grande, que produce más o menos el 40%, diría yo. De ahí tenemos a Cartavio y también tenemos a Agroindustrial Laredo, ¿no? Que está acá. Y luego tenemos en Lambayeque a esta empresa que es Agroolmos, que es el ingenio más moderno, diría yo, que tiene el país. Es 100% riego tecnificado y además no quema caña, por ejemplo, es un ingenio muy moderno. Eh, y en Piura tenemos 2 ingenios particularmente interesantes porque todos producen azúcar, pero estos ingenios producen etanol. Tanto Agroaurora como Cañabrava, que están acá, producen etanol, que de hecho es el alcohol, pero no sé si saben que nosotros, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, cuando van al grifo, ¿qué compran ustedes? ¿Alguno me puede responder? ¿Qué compran? Cuando van La al grifo, gasolina, ¿no? ¿gasolina? Sí. Ya, no, no compran gasolina, compran gasol, que es Gasol. que es la Ok. combinación de gasolina más alcohol, justamente, pero no es cualquier alcohol, ¿ah? Es un alcohol anhidro, es decir, un alcohol sin agua, que no cualquiera lo hace, y estos 2 ingenios son los únicos que hacen en el país esto, y el íntegramente de su producción se va a Europa, porque en Europa se combina mucho más. ¿Por qué se combina? Porque le bajas la contaminación, o sea, es un biocombustible, y ahorita vamos a ver ahí algunos temas vinculados a esto, ¿ya? Entonces, sí es importante diferenciar porque uno de los grandes lemas que nosotros queremos posicionar es que somos mucho más que azúcar. La gente siempre asocia la industria con azúcar, pero nuestro sector es mucho más que eso, ¿no? Y es energía, es cogeneración. Bueno, estas 8 empresas que están acá enumeradas, representamos el 90% de la producción de azúcar y el 95% casi en etanol ya a estas alturas. O sea, nosotros hacemos el alcohol industrial. Ojo, esto no significa que no haya caña en Cajamarca, que no haya caña en Huánuco, de donde es mi papá. Caña hay en casi todo el país. La diferencia es que esta es la caña para uso industrial. Lo otro es para aguardiente, panela, cosa más artesanal, ¿no? Entonces, cuando hablo de la costa norte, básicamente estoy hablando ¿cómo se llama? De toda la industria agroindustrial, de todo el sector agroindustrial, ¿no? A escala muy grande, muy grande. Acá una foto de cómo encontramos los ingenios, para que ustedes, siempre lo pongo cuando tengo algún tipo de presentación, porque me gusta impactar eh, sobre qué nos dejó la reforma agraria, ¿no? La reforma agraria, estos fueron los ingenios que encontramos nosotros. Y luego aparece Perucaña, perdón, no, luego no aparece Perucaña, luego aparecen las empresas de Perucaña que empiezan a comprar los ingenios, capitales privados. Hemos invertido 1.800 millones de dólares a la fecha. Y cabe señalar que Agroaurora, Agroolmos y Cañabrava son ingenios hechos de cero. O sea, son ingenios nuevos, nuevos, nuevos. O sea, no son los ingenios históricos. Y después se forma Perucaña, como ya les dije. Y lo que ahora ustedes van a encontrar en un ingenio es esto. Es tecnología de primer nivel, es modernísimo, tiene lo último del mercado, no tiene nada que envidiarle, y yo los invito si en algún momento quieren ir, programamos y, y con gusto organizamos una visita. Cada ingenio tiene su particularidad porque ustedes pueden decir, bueno, todos son iguales, no,
no todos son iguales desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de modelo de negocio, desde el punto de vista productivo. Esto es una refinería de alcohol, por ejemplo, parece como si estuvieras haciendo petróleo. Entonces, por favor, si tienen alguna pregunta, me interrumpen, ¿ah? Con gusto. Entonces, estas fotos no son de ChatGPT, son fotos reales de los ingenios que tenemos actualmente y que no tienen nada que envidiarle a ningún ingenio de talla mundial, sobre todo porque acá la inversión es muy fuerte porque estás en un producto que es commodity. Los precios no los definimos nosotros, se definen en bolsa de Nueva York y en bolsa de, este, de Londres. Uno es para el azúcar nubia, el otro es para el azúcar refinada. Y sobre eso tú tienes que ver cómo optimizas y bajas el precio lo más que puedes para encontrar eficiencias productivas. O sea, ustedes como ingenieros de repente, sí, exactamente, el contrato número 11 y el contrato número 5, uno es rubia, otro es blanca. Entonces, hay particularidades que cada tiene y quienes definen el precio a nivel internacional son Brasil. Brasil es 50 veces el Perú, ¿ya? 50 veces el Perú, para que tengan una idea. Entre Brasil, India y Tailandia definen el precio. Y ahorita quien está definiendo el precio, pero no porque sea un productor, sino porque es el principal importador mundial, es China. China es el que si bien produce, necesita mucho más de lo que produce e importa. Entonces, China, de hecho, ahorita está produciendo azúcar a partir de la caña, como todos, pero el azúcar también se puede producir a partir de la remolacha, que es la beterraga. Entonces, China está empezando a producir azúcar de remolacha y ha dejado de comprar. Esas cosas desequilibran el mercado. Entonces, ahorita estamos en una situación en la que el precio internacional se ha ido por los suelos, porque Brasil ha ido muy bien, a la India le ha ido muy bien, a Tailandia le ha ido demasiado bien. Tailandia tiene una población como del Perú, pero produce, eh, sí, 8 veces el Perú puede llegar a producir, y claro, y todo ese excedente tiene que colocarlo en los mercados. Y como este es un mercado donde yo soy economista, por si acaso, entonces siempre voy a usar mi terminología economista, como este es un mercado de escala, a mayor escala el costo medio baja, entonces puedes hacer lo que llamamos en el comercio internacional como tariff jumping, ¿no? O sea, es una especie de dumping, pero no necesariamente dumping. Entonces ahí tenemos que el mercado es muy cruel y donde los márgenes pueden ser de alguna manera muy duros. Entonces todas las empresas se obsesionan por bajar sus costos, ¿no? No es como el arándano, no es como los otros productos, ¿no? Bueno, ¿qué hemos logrado? Este dato tendría que actualizarlo, 2025 ya lo tengo, pero escogí otra presentación, disculpe. El área cosechada, miren, hemos aumentado casi 20.000. La producción de azúcar ha aumentado de manera importante en los últimos años. La producción de etanol, miren, 5 veces aproximadamente. Y todo esto casi es el etanol para biocombustible, ¿ok? Y todo este etanol yo lo vendo a Europa, todito. Y ustedes me dirán, Carlos, ¿y el etanol que usan en el Perú para combinarlo con la gasolina cuando voy a comprar, de dónde es? Bueno, ese etanol que ustedes compran en Primas, en Repsol, en Petroperú, es etanol, pero de maíz, que molecularmente es exactamente lo mismo, ¿ah? No tiene ninguna diferencia desde el punto de vista molecular. Sin embargo, después les voy a hacer otra pregunta a ustedes, a ver si me han entendido la presentación. Todo usamos de Estados Unidos y nosotros todo lo exportamos a Europa, todo nuestro etanol, todito va a Europa. Entonces la pregunta, ¿y por qué se vende en el Perú el de, el de maíz de Estados Unidos? Bueno, porque es mucho más barato que el nuestro. Entonces, la pregunta ahí es que, ¿y los europeos son tontos? ¿Prefieren comprar un etanol más caro? Dejo esa pregunta para el final, porque me interesa que entiendan los conceptos. Y bueno, y algo que nadie sabe, de repente ustedes sí, porque son de la agraria, es que nosotros cogeneramos energía. O sea, nosotros no usamos energía del sistema. Todo nuestra energía es producto de la biomasa que tenemos, porque cuando llega la caña se aplasta y tú sacas el jugo. Y el jugo, sabes ustedes que haces azúcar o haces etanol, ¿no? Depende de lo que quieras hacer. O del residuo del azúcar sale la melaza, y la melaza la puedes vender a Ginomoto, la puedes vender como alimento para animales, o esa melaza, que es el residuo del azúcar, puede regresar para volverse alcohol. De hecho, para Monga solo hace alcohol a partir de melaza, o Laredo solo lo hace a partir de la melaza, pero
Casa Grande, perdón, Aurora y Cañabrava, que les dije que estaban en Piura, ellos hacen directamente el jugo alcohol. Es otra tecnología. Pero bueno, eso es lo que sale. Pero ¿qué se queda cuando aplastas la caña? Queda el bagazo. Y ese bagazo es biomasa energética pura. Y eso es lo que genera energía. Nosotros lo quemamos a grandes temperaturas, eso genera un vapor impresionante y eso mueve turbinas y con eso se alimenta toda la planta. Entonces, si se dan cuenta, es una energía pura la caña. La caña es energía para el cuerpo, porque finalmente el azúcar es un nutriente, ojo, es un nutriente, a diferencia de edulcorantes que no son nutrientes. Son no calóricos, pero no son nutrientes. Por eso que ahí hay que distinguir. Es energía para los autos y es energía eléctrica. Entonces nosotros decimos que somos mucho más que azúcar, somos un sector sucroenergético. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Por favor, me interrumpen con gusto. O si no, Sí, yo tengo una pregunta, por sobre favor. todo con respecto al tema internacional. Como usted mencionó, por ejemplo, en caña de azúcar, el Perú produce aproximadamente algo de 10 millones de caña, pero pues Sí. Brasil tiene 42,5 millones para el 2026-2027. Entonces, en ese sentido, cuando uno compara, por ejemplo, al Perú con grandes productores internacionales, ya como Brasil, se sabe que existen diferencias enormes de escala. Entonces, ¿en qué dimensiones tiene sentido compararnos? ¿Y Ah, ya. cuál de Buen esa punto. comparación podría ser, pues, equívoca? Sí, ojo que Brasil es 50 veces el Perú, ¿ah? Lo que está, nosotros producimos 12 millones de toneladas de caña, ellos deben estar por 50, o sea, 600. Lo que tiene 42 millones es de azúcar, no de caña. Entonces ahí quizás hay una confusión. ¿Cómo nos comparamos nosotros? Nos comparamos con Colombia. Colombia, a pesar de todo, Colombia aprendió de nosotros. Es que la diferencia es que Colombia no tuvo reforma agraria. Entonces Colombia ha podido seguir creciendo. Nosotros nos estancamos por la reforma agraria, pero Colombia tiene el doble que Perú. ¿Ya? Guatemala es 3 veces el Perú. Ecuador sí es mucho menos que nosotros. Bolivia también mucho menos que nosotros. Entonces nosotros no estamos en los tops. Donde sí estamos en los top es que nuestro rendimiento es el más grande del mundo, nuestro rendimiento por hectárea. Nosotros estamos cosechando 140 toneladas por hectárea, podemos llegar a 200 en algunos lugares muy especializados, pero si tú miras el rendimiento por hectárea de Brasil, Brasil máximo llega a 80 o 90. Ojo, ¿ah? Ahí hay que diferenciar. Brasil nos gana porque Brasil tiene escala. Por eso que antes de la reforma agraria, en la época antigua, Perú era top a nivel mundial en azúcar. Perú era top, era el de los que jugaba en las grandes ligas. Pero la reforma agraria trajo ese problema y Brasil nos superó, pero Brasil no tiene los rendimientos que tiene el Perú. O sea, Brasil nos mira con envidia, realmente, nos mira con envidia. Nosotros nos podemos comparar o sea, nosotros deberíamos estar a nivel de Colombia, no lo estamos, pero estamos creciendo de manera importante, ¿no? O sea, ahora ya llegamos a 1.2 millones de toneladas, que eso es como para darle azúcar casi a todo el país, ¿no? Entonces, no sé si respondí tu pregunta, ¿sí? Sí, perfecto. Precisamente con el tema de rendimiento, también tenía que nosotros tenemos más rendimiento, ¿no? De todo, De caña por hectárea. sí. Interesante, O gracias. sea, nosotros le damos clase a todos en rendimiento. Ahorita van a ver por qué. Pero lo que sí es que Brasil, pues, no puedes comparar extensiones, 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 ¿no? Y las eficiencias son, mira, en Brasil los campos son súper largos porque ahí costeas hasta cuántas veces el tractor da vuelta. Porque cuando el tractor da vuelta, consume más diésel y consume más la llanta. Todo eso se mide milimétricamente, no se imaginan el nivel de competitividad. Bueno, estamos en 5 regiones, para resumir, 90% de la producción. Algo que es muy importante que ustedes también sepan es que en el Perú tenemos 20.000 pequeños sembradores. O sea, nosotros como Cartago, Casagrande y todo, producimos nuestra caña, pero los ingenios nunca paran. Entonces necesitan más caña, necesitan más caña. El 30% de esa caña es gracias a los pequeños sembradores. En el Perú, un pequeño sembrador tiene 1.8 hectáreas. ¿Ah? Ojo, es agricultor de subsistencia. Es muy bajo. En Colombia, un pequeño sembrador
tiene 100 hectáreas en promedio. O sea, no es un sembrador pequeño, es un empresario. ¿Ya? Entonces, esas realidades hay que entenderlas porque hasta eso juega con el tema de la mano de obra, el costo de oportunidad, porque si tú eres un sembrador donde el precio está bajo, pónganse ustedes en esa figura, eres un sembrador donde el precio baja, te van a pagar poco, ¿qué prefieres hacer con tu tierra? Lo alquilas. Ese es nuestro gran desafío, que ellos no empiecen a alquilar sus tierras. Entonces, nuestra realidad social es muy compleja. Acá está el rendimiento total del país, pero ojo, ese es el rendimiento porque ya incluimos a los pequeños sembradores. ¿Ok? Cuando ya sacamos de la muestra a los pequeños sembradores, que es el 30%, esto sube de manera importante. O sea, yo tengo campos que llegan a 200, ¿no? 5% del PBI, 371 millones. Entonces, bueno, en temas de sueldo, nosotros a nuestros obreros de campo les pagamos pues 70% más de la remuneración mínima vital. Eso es claro. Esto ya incluye, ojo, el 1130 incluye el beta agrario. Ustedes saben que hay un bono especial por trabajador agrario. Nosotros no estamos en esa ley. Nosotros pagamos mucho más y ustedes se preguntarán, ¿por qué pagan mucho más? Porque nosotros tenemos la mayor cantidad de sindicatos. O sea, acuérdense que la caña llegó al Perú hace 400 años. Nosotros producimos azúcar desde hace 400 años, entonces eso ha generado que los sindicatos sean muy, muy fuertes. O sea, pero hemos tenido que aprender a convivir y por eso ustedes no van a escuchar que los sindicatos agrarios de azúcar se van a paro. No se van a paro. ¿Por qué? Porque ya hemos aprendido a manejar esas tensiones y tienen muchos beneficios laborales. Se les reparte utilidades, que es muy distinto al sector agroexportador tradicional que ustedes conocen, ¿no? Entonces, por eso nosotros decimos, cuando yo converso con Gabriel Amaro, que es mi amigo y presidente de AGAP, le digo, nosotros somos industria, somos uno de los pocos sectores que transforma la materia prima en industria. No nos podemos comparar con los agrícolas o con los agroexportadores, porque ellos exportan y su virtud está en exportar fresco, porque eso también lo valora el mercado, pero somos dos segmentos de negocio muy distintos, por eso que yo no me siento parte de AGAP, yo tengo que manejar mi agenda sectorial de manera independiente, ¿ya? Siempre es bueno entender esas diferencias. Ahora bien, ¿cuál es la ventaja comparativa? ¿Ustedes son economistas o son, perdónenme la pregunta, son economistas administradores? Somos de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial. Ah, ya, entonces algo de economía han llevado. A ver, ¿qué es la ventaja comparativa? Les pregunto, ¿se han llevado curso de economía? Ya, la ventaja comparativa es con lo que tú naces. Ya, los economistas siempre dicen, tú tienes que entender cuál es tu ventaja comparativa. Yo soy chato, Dios me hizo chato. Soy alto, Dios me hizo alto. Esa ventaja comparativa puede ser bueno, por ejemplo, si eres un obrero de campo y eres chato, eres perfecto para cosechar arándanos, pero no para cosechar uva, porque tienes que jalar. Entonces, la ventaja comparativa es con lo que naces. Y el Perú tienes mucha ventaja comparativa. Y la ventaja competitiva es tan simple como decir, esa ventaja comparativa yo la transformo en una oportunidad, pero ya con conocimiento, inversión y todo. Entonces, en economía hay que entender mucho esas dos diferencias. Dicho esto, ¿cuál es la ventaja comparativa nuestra como sector? Mira, la palta se cosecha en estas temporadas, la uva se cosecha en esta época, el arándano en esta fecha, la caña se cosecha todo el año. La caña es uno de los pocos productos que se cosecha todo el año con respecto a toda esta masa agroexportadora. Entonces, eso es una ventaja comparativa que si el Perú lo pusiera en valor, sería brutal. ¿Y esta ventaja comparativa a nivel de productos se traslada a nivel también mundial? Si ustedes se dan cuenta, ningún país cosecha caña todo el año, excepto Colombia. Colombia también puede hacerlo, ¿ya? No vamos a mentir. Pero Perú, miren, ni Brasil puede cosechar. O sea, ahorita Brasil, el precio del azúcar acaba de subir porque las lluvias en Brasil están tan fuertes que no pueden entrar a campo. Están teniendo problemas para entrar a campo y todo eso va a retrasar su zafra. Entonces, cada país tiene su propio modelo. O, por ejemplo, en la India, el fenómeno del niño es sequía. Entonces no van a tener lluvias. Entonces, en esta época que necesitan que llueva para que la caña tenga su crecimiento normal, sufre. Entonces, todo eso altera el precio del commodity, lo que ustedes dijeron, contrato 5, contrato 11. El precio acaba de trepar ahorita a 16, 17 casi. Entonces, pero si ustedes comparan con hace 2, 3 años, el precio estaba en 25.
Era brutal lo que se ganaba. Ahorita estamos vendiendo por debajo del costo. Pero nuestra ventaja comparativa es esto, señores, que producimos caña todo el bendito año. Es algo que Dios nos dio. Entonces, esa ventaja comparativa es lo que hace que tengamos los rendimientos que hace un rato conversábamos y que nos diferencia a nivel mundial. Una consulta, licenciado, Dime. con respecto a esa, es interesante lo de la ventaja comparativa. En todo caso, estos periodos de zafra y entre zafra que se manejan en las empresas azucareras es totalmente diferente a las de otros países. Claro, nosotros no manejamos zafra, si te das Ah, ok. cuenta. Nosotros solo paramos por mantenimiento, porque nuestros ingenios están funcionando 24/7. O sea, el ingenio parado es pérdida de plata. El ingenio prendido sin caña es pérdida de plata. O sea, yo te digo, Casagrande muele al día, tiene capacidad para moler 10.000 toneladas. ¿Sabes lo que es eso? 10.000 toneladas de caña. Divídelo entre 30 que cada camión lleva. O sea, es brutal lo que necesita el día de camiones. Es una logística impresionante. O sea, por eso que digo que si ustedes pueden en algún momento y coordinando, los invito a un ingenio para que entiendan toda la lógica. Porque ahí uno aprende mucho más viendo. Sí, ¿Ok? licenciado, una consulta, aprovechando también el tema de las ventajas comparativas. ¿Cómo operativizamos esto de las ventajas comparativas? Me explico. He visto, por ejemplo, lo de Agrícola San Juan. Yo veo que tiene caña en su base y tiene después productos de agroexportación. Entiendo que la caña le da el flujo de caja Sí, claro. permanente, ¿no? Mientras que la exportación es, digamos, de alguna manera estacional. Desde el punto de vista de Perú Caña, cómo se podría aprovechar esta capacidad de Perú de producir todo el año? ¿Cómo se operativiza, digamos? Ya, lo que pasa es que del punto de, o sea, a ver, también hay que diferenciar. A ti de nada te sirve la caña si la caña no viene con sacarosa. ¿Ok? Entonces, lo que tú has dicho es bien cierto. La caña es flujo. Es flujo. O sea, no es gran ganancia, pero te da la que la plata da vuelta y rápidamente reinviertes y lo otro te da ganancia, ¿no? Porque el arándano te da pues un margen mucho más alto que la caña. O sea, pero para tú hacer un campo de arándano, pucha, tienes que invertir un montón comparado con lo que es la caña. Ahora bien, ¿cómo rentabilizas esa ventaja comparativa? Es que estás hablando que, por ejemplo, mientras uno está produciendo 80 toneladas, tú ya le sacaste el 40% más con 120 de toneladas. O sea, estás diciendo que tú ya por tu eficiencia en campo tienes 40% más. Es como que mientras el otro necesita cosechar el doble, tú necesitas cosechar una vez. No sé si me entiendes. El ratio. ¿Me sigues? A ver, no sé si lo podría, por A favor, ver, explicar. A ver. a ver. Tú tienes que tú, por ejemplo, tu campo te da 100, ¿ya? Toneladas por hectárea. Y el campo de una de mis empresas te da 150. Quiere decir que tú ya nomás en el campo tienes 50% de ganancia frente al otro. Ok, ¿Te das cuenta? Porque con el mismo campo tú has hecho más toneladas que el otro. Entonces Brasil no es tan rentable por hectárea. Nosotros le ganamos ya, si tú miras un balance y pudieras disminuir, yo no soy el contador, pero si tú pudieras ver el margen bruto del campo, te vas a dar cuenta que es 50% más eficiente. Ahí nomás ya le sacaste la vuelta a Brasil. ¿Dónde Brasil se vuelve eficiente? En la parte industrial. Porque cuando tú llevas la caña, tú tienes que, es como el emolientero que hace con el limón. Lo aprieta hasta la última gotita, ¿verdad? correcto. Y lo que Brasil es experto es en eso. No pierde casi nada en la fábrica. Nuestros ingenios, salvo Cañabrava, salvo Agroaurora y salvo Agroolmos, le sacan hasta la última miel y ahí construyes complementas esa eficiencia. Pero si tú tienes un problema en la fábrica donde estás generando mucho residuo, ahí ya perdiste. Todo eso se mide. Entonces, cuando tú eres el gerente general de una empresa azucarera, le pones los KPIs de tal manera que estás midiendo a tu gerente en campo, y están midiendo a tu gerente en fábrica. Y los gerentes de campo se pelean con el gerente de fábrica. ¿Por qué? Porque el gerente de fábrica le dice, si tú me estás mandando la caña
con mucha basura o con mucha maleza, yo ya perdí en fábrica. Y así. Entonces, todo eso se mide con los KPIs. Te puedo pasar los KPIs luego, ¿ah? Sin ningún problema. Claro, le agradecemos como Sí, semillero. Interesante todo esto, ¿no? Porque nosotros en la agraria vemos la parte operativa de campo, pero también claro, hay una parte operativa de de fábrica. transformación, ¿no? Yo, Así yo es. cuando, yo cuando dicto en agraria en el curso del profesor Tejada, porque también dictamos o sea, ahorita estamos dictando en varias universidades porque lo que Correcto. queremos es que todas nuestras universidades, nuestras zonas de influencia tengan el curso de caña de azúcar, pero a nuestro estilo, o sea, porque nosotros traemos a los ingenieros de campo, traemos a los ingenieros de fábrica y ellos entran al detalle micromanagement. Ustedes deberían entrevistar a Alfonso Medrano, que es el gerente de fábrica perdón, de planta de agroindustrial, perdón, de campo, ¿sí? De agroindustrial Laredo, que él maneja los indicadores porque cada cosa se tiene que medir para no perder plata, porque es un commodity, porque es un commodity. ¿Ya? Entonces, ahí puede establecer el contacto con gusto. Otra cosa que es importante que ustedes sepan es que la caña de azúcar, diría yo que es el producto más circular que puede haber. ¿Ok? ¿Por qué? Porque miren, yo les dije, viene la caña y ¿qué sale? El jugo, porque lo aplasto la caña y sale el jugo. Y del jugo yo puedo hacer, ¿qué puedo hacer del jugo? ¿Alcohol o azúcar? Azúcar. ¿Ok? ¿Y qué hago con el bagazo? Mm, Vale. Tengo entendido que el bagazo se reutiliza para como una especie de combustible Ya, para para es las energía. máquinas. Yo lo quemo y lo vuelvo energía. O sea, ese bagazo que sería un residuo, yo lo quemo, hace vapor porque es biomasa pura y eso genera energía. Es cogeneración pura. O ese bagazo se lo vendo a Trupal y lo hace papel. ¿Te das cuenta? Porque es fibra. Es fibra. Entonces, en la caña no se ha perdido hasta ahí nada. Pero luego viene el azúcar, porque el jugo lo transformas en azúcar. Y el residuo del azúcar se llama melaza. ¿Y qué puedes hacer con la melaza? Que es un residuo. Acá está. Alcohol. Entonces no se pierde ese residuo. O esta melaza se la vendes a los ganaderos para que le den comida a sus animales. ¿Por qué? Porque esto es rico en nutrientes. No la pierdo, se dan cuenta. Es un residuo, ¿ah? Es un residuo. O, ¿qué más puedo hacer con la melaza? Comida para animales, residuo, comida para animales, Ajinomoto también lo puedo hacer, o lo vuelvo a hacer alcohol. ¿Se dan cuenta? Hasta ahí no he perdido el residuo. Y el residuo del alcohol se llama vinaza. Esto antes se botaba, pero tiene tantos componentes nutricionales que sirve para hacer compostaje en el campo. Esta circularidad, inclusive en Brasil, de esta vinaza hacen biogás, el gas que usamos en las casas. O sea, lo que quiero evidenciar es que de la caña de azúcar nada se pierde, todo es circular. Es, es, es un producto grandioso. Yo no he conocido hasta ahora un producto agrícola que tenga tanta circularidad en su proceso productivo, excepto el maíz. El maíz le pueden sacar todo, hasta alimento para aves. Entonces, este es el negocio para nosotros. Nosotros no solamente es azúcar, es cómo le sacamos la rentabilidad a todos los subproductos. ¿Se dan cuenta? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Yo tengo una consulta. Dime. ¿Cómo, a ver, entiendo que las empresas de gremio son las más representativas en realidad en general a nivel peruano? ¿Cómo estas empresas afrontan ciertos riesgos que son, por ejemplo, el clima, ¿no? Ahora que Ah, estamos con el fenómeno del Niño, también qué protocolos utilizan, ¿no? Para claro, poder, este, buena pregunta. Mira, lo que pasa es que el fenómeno del niño, las empresas, yo hice un análisis más econométrico y evalué en algún momento cómo afectaba el fenómeno del niño frente... A ver, lo que pasa es que el fenómeno del niño nos puede afectar de dos maneras a nosotros. La primera es en la productividad del campo. ¿Por qué? Porque tú tienes el problema que cuando hay fenómeno del niño la temperatura sube, ¿verdad? Entonces, la caña necesita el frío
Entonces tú cuando se sube de la temperatura le malograste su proceso fotosintético. Entonces vas a ver que la caña está bonita, pero sin azúcar. O sea, sin azúcar es un exagerado, con poca azúcar. Entonces no te sirve. Entonces ya te afectó tu rendimiento. Y el otro daño del fenómeno del niño es que te puede afectar el CAPEX porque vienen inundaciones y todo. Entonces, pero como los ingenieros agrónomos son buenos en el Perú, aprenden a lidiar con el primer problema. O sea, ya saben que les va a venir la temperatura, le tienen que echar más agua, entonces juegan con eso, pero de lo segundo, por eso para nosotros es importante que el gobierno se ponga las pilas y ya suelte la maquinaria para hacer todas las obras de prevención. O sea, el segundo componente a nosotros nos hace más daño que el primero, porque ya nuestros agrónomos han aprendido a gestionar esta crisis del fenómeno del niño a nivel agronómico, pero ya el tema de que se te desborde un río y te afecte la planta, los campos, ya te afecta el CAPEX, ¿no? Sí, sí respondí tu pregunta. Sí, sí, ahí mencionó también el tema del gobierno. ¿Y qué barreras actualmente limitan, por ejemplo, el crecimiento de esta agroindustria, ¿no? Ahí En el voy, Perú. ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Entonces, ahí justo has hecho la pregunta. Oportunidades, ¿ya? Lo que pasa es que acá no quiero marearlo con esto, ¿ya? Bueno, también lo puedo decir, o sea, el primer gran reto para nosotros sería aprovechar el azúcar para combatir la anemia. El azúcar es ideal para tú agregarle hierro y tú no sientes la diferencia. ¿Por qué? Porque todo el mundo se va por las chispitas, se va por comer hierro, sangrecita, pero dale al niño sangrecita, pues. Cambiar hábitos de consumo es lo más difícil que hay. En cambio, si tú le das una azúcar fortificada donde no va a sentir la diferencia y el niño toma el café con el azúcar y ya fortificada, porque tiene el hierro, consume su chicha morada, le cambias la dinámica. Entonces, nosotros ahorita estamos trabajando un proyecto, me he metido a entender todo este tema, porque como comprenderán, no soy experto, que el azúcar se puede fortificar y ser un canal ideal para combatir la anemia, sin cambiar hábitos. Porque el problema que tenemos es que cambiar hábitos es bien difícil en cualquier ser humano de cualquier edad. Y sobre todo que esto depende que la madre asuma el compromiso. Pero si tú ya le das el azúcar fortificada, la madre no va a sentir la diferencia en el hábito. Esa es una gran oportunidad y acá nos gustaría que el nuevo gobierno nos escuche. Estamos trabajando en eso. Lamentablemente la crisis política que hemos tenido en los últimos años no ha permitido tener una agenda de largo plazo. Pero bueno, estamos. Lo otro, mira, este es un tema importantísimo para mí. Estas fotos no le he tomado de ChatGPT, es foto donde yo estaba ahí, en Brasil. Cuando tú vas a Brasil en un grifo, te dicen la gasolina y te dicen etanol, porque en Brasil hay carros que funcionan 100% de etanol. O sea, es como cuando tú echas en tu carro y dices gas y gasolina con vino y todo, allá esto también hay. El Flex Fluid, que puedes echar todo gasolina o todo etanol. Tú combinas, tú decides. Entonces, mira de la diferencia de precios. Ahora que está tan de moda el tema de seguridad energética y los problemas que estamos teniendo, que ahorita la presidenta acaba de anunciar el subsidio para Pucallpa. Pero además, esta gasolina tiene 30% de etanol en Brasil. Ya tiene 30% de etanol. Y además puedes elegir echarle 100% de etanol. Ojo, el carro que funciona con etanol puro es otro tipo de carro, se llama Flex Fluid. Pero el carro normal ya tiene 30% de etanol. ¿Se dan cuenta? Entonces, si nosotros adoptáramos esa política, porque en el Perú la mezcla en el Perú es solamente 7.8. ¿Te imaginas si subiéramos a 30, que los carros permiten? Obviamente hay que hacer los experimentos, estamos en ese trabajo, ¿no? De demostrar con evidencia empírica que los carros sí podrían funcionar. Pero si ya funciona en Brasil, imagínate. Eso es en Brasil. Pero mira, esta foto también la tomé yo personalmente en Dakota del Sur. Mira, tienes no sé si ven, el E15, quiere decir que el E15 tiene 15% de etanol, E30, 30% de etanol. Hasta acá los autos pueden funcionar sin ningún problema, pero si ya le metes E85, ya necesitas otro tipo de carro. O sea,
Ojo, no es otro tipo de carro, puede ser tu carro, pero ya le pones un adaptador. Así como cuando cambias el gas para que tenga. Entonces, realmente se puede hacer política pública si el gobierno empieza a entender cómo podemos usar los biocombustibles para nuestro decadenamiento productivo. Por eso yo decía, no basta la ventaja comparativa, sino también tienes que tener ventaja competitiva. Y esto ya depende de las políticas públicas. ¿Quedó claro hasta ahí? Sí, todo claro. Perfecto. Pero lo de Brasil es impresionante, ¿ah? Lo de Brasil, que esto, bueno, esto es para que vean que el etanol de caña tiene la menor contaminación posible. Solamente hacemos 60 gramos por kilómetro de CO2. Por eso que es una gran alternativa. Hasta el eléctrico tiene, lo que pasa es que nadie valoriza la batería y que eso se va a botar. Ojo, y no caigamos en la trampa que el eléctrico es lo mejor para el medio ambiente. Los chinos lo están vendiendo como modelo de negocio. ¿Por qué? Porque los chinos tienen todo, menos petróleo. China importa el 70% del petróleo que consume. Entonces, ellos saben que no tienen esa ventaja comparativa. Y por eso Trump les está fregando con lo de Irán. O sea, Trump geopolíticamente ha dicho, ok, los voy a fregar a los chinos porque sé que no tienen esta energía, que es el petróleo. Por eso los chinos se han vuelto expertos en eléctrico, porque ellos sí quieren volverse campeones porque no tienen el petróleo. Entonces, por eso es importante que a nivel país uno entienda cómo transformar su ventaja comparativa en su ventaja competitiva. Y los chinos lo tienen clarísimo. Los chinos saben que para dominar el mundo necesitan la energía alternativa que no tiene que ser el petróleo, porque ellos no tienen tanto petróleo, el 70% ya lo traen de los países árabes. Otro tema es el combustible de sostenible de aviación, que esto es ya una marcianada, pero bien interesante. Los aviones usan para su proceso, como combustible, usan el querosene que de repente ustedes son muy jóvenes, pero las mamás lo usaban antes en las casas. Ellos todavía usan querosene, pero ellos se han comprometido a dejar el querosene de acá al 2050, ¿ok? Y qué curioso, las únicas tecnologías que podrían volverse sustitutos de ese querosene son los llamados combustibles sostenibles de aviación que se pueden hacer o de etanol, puede ser de caño de maíz o puede ser de palma, que es el biodiesel. Entonces ahorita estamos en una carrera, sobre todo Brasil, para ver cuál llega primero. Pero lo curioso acá, miren, que al 2050 la demanda por este combustible sería de 550 millones de metros cúbicos. Eso es brutal. Y hoy el mundo está produciendo de etanol y biodiesel solamente 150, 180 quizás. Entonces, el potencial que tiene, ojo, no es este mismo que se va a transformar en ese combustible, ¿ah? A este hay que hacerle toda una refinería, todo un proceso industrial que podría servir prácticamente talar. Entonces, si el gobierno se comprometiera en tener esa onda, ya Colombia lo está haciendo, Brasil ni que se diga, inclusive ya Brasil se está metiendo a lo marítimo, que también usa un combustible muy contaminante. Entonces, todo el mundo está tendiendo hacia eso. Pero acá lo importante es mostrar la oportunidad, ¿no? Por eso este gráfico. Y acá la pregunta que les iba, ¿no? ¿Por qué los europeos nos compran? Porque miren, este es como tener el arándano en el alcohol. Nuestra huella de carbono de la caña brava y aurora, que son los que producen el etanol de biocombustible, es negativa. La huella de carbono es negativa. Eso no lo tiene nadie, solo el Perú. Y eso está certificado con el ISC, que es el estándar más alto, esa certificación. Estas dos empresas han logrado tener alcohol. ¿Qué quiere decir que esta huella sea negativa? Que la planta captura más CO2 del que genera. Y ustedes me dirán, Carlos, ¿cómo es posible? Yo les invito a que ustedes pongan en Google Earth dónde está ubicada Cañabrava y dónde está ubicada Aurora, y se van a dar cuenta que hace 20 años eso era un desierto, hoy son cañaverales. Entonces, eso ha hecho que ellos se vuelvan un pulmón en esa zona, jalen CO2 y a pesar que tienen operaciones, todo sea negativa frente a lo que emiten. Esto las posiciona de tal manera que los europeos, para compensar rápidamente la huella que ellos generan, prefieren comprar este tipo de etanol,
porque quiere decir que por cada uno que contaminan, ellos comprando ese etanol ya descontaminaron ese uno y un cachito más. Es como un negocio, porque acuérdense que el carbono tiene, todos estos proyectos tienen un valor en el mercado. Entonces, por eso prefieren comprar la caña brava. Y si ustedes revisan el precio FOB al que viene el etanol de Estados Unidos al Perú, es mucho menor, no mucho menor, es menor, significativamente menor al precio FOB que nosotros exportamos a Europa. Ahí te puedes dar cuenta de la prima que tiene esto. Entonces, estas son las oportunidades, espero no haber sido claro, pero ya con eso termino mi presentación y solamente decirle que la caña es mucho más que azúcar y somos economía circular, ¿no? Ese es un poco el mensaje que les quiero dejar, pero era la presentación que quería compartir con ustedes y ya nos abastecer sus preguntas en lo que deseen. Espero haber sido claro, la verdad. Sí, muy interesante, licenciado. Yo tengo una pregunta. ¿Cuáles serían las limitantes para la industria? O sea, ¿es fácil ampliar las extensiones de producción en Perú? Esa es una buena pregunta. Es complicado porque tenemos un costo-oportunidad del arándano, un costo-oportunidad de la palta. Esa es una limitante. El costo y el otro tema es el agua. Acuérdate que estamos en la zona norte, ¿verdad? Y como estamos en la zona norte, no hay agua. El, el estrés hídrico es más alto. Por eso que nosotros presionamos, exigimos al gobierno que salga Chavimochic. Acuérdense que Chavimochic quedó estancado, pero si se concluye Chavimochic con el G2G que se ha firmado con el gobierno de Canadá y se amplía el canal madre, que ya depende del gobierno regional, olvídate, al 2030 tendremos agua y con eso se soluciona todo el problema para el valle. Porque mira, Casagrande tiene 38.000 hectáreas. De esas 38.000 hectáreas, solo usa 18.000. La diferencia no las usa por falta de agua. Te das cuenta del crecimiento que podría haber en la frontera agrícola de la caña. Entonces, ahí hay una oportunidad. Allí hay una oportunidad grande que deberíamos empezar a mirar, ¿no? Correcto. Empezar a mirar. Esas son las grandes limitantes desde el punto de vista ya estructurales, ¿no? El tema de la mano de obra también es un problema, ¿no? El tema es un problema también de la mano de obra. Ahora, he visto yo proyectos, siempre se habla de ósmosis inversa, no sé si esa es una posibilidad o Mira, todavía. yo he escuchado de todo eso, pero son muy costosos y además no son realistas para la realidad peruana. Tú necesitas, cuando tú tienes ese tipo de proyectos, necesitas mucha escala. Y el mercado peruano es muy chico, es muy chico, es muy chico todavía, es muy Cor- chico. Correcto. Y para yo terminar mi participación, licenciado, los modelos de negocio en caña se dedican o al azúcar o al alcohol, O a o los también dos, o a los combinan. dos. La única planta que ahorita puede, o sea, imagínate que sale el jugo de caña y en ese momento el gerente puede decidir, ¿lo mando azúcar o lo mando etanol? ¿No? El único que puede hacer eso ahorita es Caña Brava. Ok, Y Cañabrava ha sido comprado por el Grupo Magdalena de Guatemala, era del Grupo Lomero y acaba de ser comprado por el Grupo Magdalena, que es el ingenio más grande del mundo. Solo ese ingenio en Guatemala produce más que el Perú, para que ah, tengas una idea. No, es brutal. Tú vas al ingenio Magdalena de Guatemala, es una cosa que te sorprende. Ellos han comprado el ingenio Cañabrava en un 80%, porque el 20% sigue siendo parte del Grupo Lomero, y ellos son los únicos que pueden decidir en ese momento. ¿De qué va a depender de la decisión? El gerente dice, oye, ¿cuál está pagando más, el azúcar o el etanol? Oye, sí, conflicto entre Irán y Estados Unidos. Ah, el etanol ha subido de precio, me voy por el etanol. Entonces ya son decisiones más de carácter comercial, ¿no? Pero es el único que puede. correcto, pero ¿esta decisión es tecnológica o es de mercado? No, primero que tengas la máquina, Ok, que lo pueda hacer, y luego ya es un tema de mercado. ok, El proceso ya está diseñado para esta bifurcación. ya, Primero tienes que tenerlo. Y segundo, ¿a dónde te vas? 80-20, 30-30, de 30-70 y es una decisión meramente comercial. comercial. Ok, interesante, interesante. Entiendo que Agroaurora también va a poder hacerlo en poco tiempo. Ok. Agroaurora. Yo me imagino que la diferencia en costos debe ser bastante grande, ¿no? Para una planta de este tipo Claro. que pueda optar por el producto terminado distinto, ¿no? Es que acuérdate que Cañabrava, Agroaurora y Agroolmos son ingenios que se han hecho de cero. O sea, se han diseñado así.
Casagrande, Cartavio, Paramonga son ingenios que vienen desde la época de la pera. Entonces, en esa época no se pensaba en este tipo de bifurcación, en el bioetanol, no se pensaba en nada, pues. Y yo les haría una pregunta a ustedes, como ingenieros empresariales. ¿Por qué Cañabrava y Agrorora están en Piura y no se instalaron en La Libertad, que es mejor tierra? Bueno, les respondo. Porque están en Piura y que está cerca, Paita. Entonces, todo el etanol que les compran se va en un solo barco hasta Europa. O sea, cuando se hace la evaluación financiera y económica de los proyectos, se evalúa hasta eso. Estos proyectos fueron diseñados y dijeron, tenemos Paita y el buque tiene que llevar todo. El buque lleva todo. O sea, el buque no dice muchas veces, voy a llevar el de Cañabrada y después llevo el... No, lo junta. Ya después es un tema ya de papeles. Porque al final es etanol. Es etanol. La logística también es un determinante en Uf, la decisión. Ya. mira, por ejemplo, ahorita yo comprar caña de Lambayeque no la compro, porque el flete me come 120 toneladas, 120 kilómetros. O sea, acá todo se mide, todo, 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 porque eso va a impactar en tus costos. Entonces, Cañabrava y Agrorora están ahí porque tienen paita ahí. No les Correcto. conviene traer el alcohol hacia Lima, ¿no? Serían locos. Ni Chancay le va a convenir. Correcto. ¿Y hay alguna perspectiva de pronto de transporte ferroviario que podría de alguna manera reducir costos de transporte para aprovechar áreas que están lejanos de puertos? Para el azúcar, ¿no? Para Sí, transportar el azúcar podría ser una oportunidad porque el costo del flete cada vez es más alto, pero también hay riesgos, ¿no? Porque imagínate que si se construye un tren de Brasil hacia Chancay, ¿qué va a pasar ahí? correcto. Nos viene todo el azúcar brasileño. O sea, todo es una oportunidad y un riesgo. O sea, Un riesgo, claro. cuando hubo el COVID, todo la pasábamos mal, excepto de los que producían mascarillas, ¿no? Ahora, o sea, los negocios son así, por eso uno tiene que tener perspectiva del mercado, o sea, siempre hacer inteligencia hacia el futuro, ¿no? Es muy interesante esos temas. Sí, Eh, Muy interesante, licenciado. Nosotros, bueno, desde afuera a veces podemos entender, ¿no? De que hablamos del sector azucarero y nos centramos netamente en la producción de azúcar, pero está muy diversificado, ¿no? Como uf, usted dijo, incluso tiene economía circular. Realmente me ha parecido muy interesante. Entiendo que estas son las 8 empresas que menciona que son del grupo, de la Asociación Perucaña, perdón, pero ¿hasta qué punto estamos hablando de empresas netamente azucareras y no de empresas sucroenergéticas, por ejemplo, ¿no? Capaces de abordar el tema de energía y los demás derivados? todas son sucroenergéticas, todas. Porque desde el momento que todas cogeneran energía, ya se vuelven, o sea, todas antes vendían su bagazo, todas. Ahora no, ahora todas producen su energía a partir del bagazo. Entonces han dejado de ser solamente azucareras a sucroenergéticas. Ojo, nosotros somos el 90%, la única importante que estaría fuera diría yo que es Pomalca, porque Cayaltí, Tumán, prácticamente no. Sí, ya no. Entiendo. Sí. Entiendo. Bueno, nosotros comentarle, ¿no? Que este semestre hemos abordado el análisis financiero de 5 de las empresas que usted menciona. En ese sentido, bueno, también en carácter de estudiantes, ¿qué deberíamos nosotros entender, por ejemplo, del negocio azucarero antes de interpretar estados financieros, antes de entender las finanzas de estas empresas, ¿no? ¿Qué deberíamos entender del negocio como tal? Mira, tú antes de mirar el contexto local, o sea, los balances y todas esas marcianadas de los flujos de caja y todo eso, que lo puedes bajar de la bolsa, tienes que entender el contexto internacional. Si no, no puedes empezar a entender el comportamiento, ¿no? O sea, es muy importante entender cómo le fue a Brasil, cómo está el clima, cómo le fue a la India, cómo le va a China como comprador, no como productor, sino como comprador de azúcar. Todo eso está vinculado y los factores externos influyen, o sea, la bolsa reacciona rapidito. Entonces, tú cuando veas un flujo de caja, perdón, un balance general o un análisis, un estado financiero de pérdidas y ganancias, lo que tienes que empezar a mirar es qué situaciones se dieron en ese año para que expliquen ese comportamiento. Pero donde tú sí puedes ver un poco las eficiencias propias del negocio es en el manejo de los costos, ¿no?
ahí te puedes dar cuenta y puedes hacer tu curva de economía de escala, tus costos medios para abajo, quién lo tiene mejor, quién es más eficiente y los márgenes brutos que ahí se generan, ¿no? Porque ya la parte administrativa ya va a depender si es una empresa que viene de la época de las cooperativas o no de las cooperativas, ¿no? Pero lo primero para mí es un análisis PES del contexto, ¿no? Todo lo que ahí se está dando, ¿no? Perfecto, perfecto. ¿Y cómo, por ejemplo, ya proyectándonos a futuro, cómo se imagina que va a estar el sector en unos 10 años más o menos, ¿no? Para miras de 2035, 36. Mira, hay situaciones que no puedes evitar, ¿no? O sea, yo estoy seguro que más de uno acá de repente o no toma gaseosa o no la toma con azúcar. O sea, esa es una realidad que no la vamos, o sea, no tengo por qué ponerme a defenderla. Ya los patrones de consumo están cambiando y acuérdense que hay un efecto ingreso y un efecto sustitución. Cuando el tema es efecto sustitución, cuando hay efecto sustitución, cambiar eso es más complicado. Entonces, pero lo curioso es que no están analizando que tomar, ¿qué pasa? Cuando tú tomas la Coca-Cola con edulcorante, le estás haciendo creer a tu cerebro que tienes azúcar y no tienes azúcar. Igual estás produciendo de la insulina. La diferencia está en que ese edulcorante es no calórico, es decir, no genera calorías. El azúcar sí, pero el azúcar es un nutriente. ¿Por qué? Porque te genera energía para el cerebro. El problema con el azúcar es que lo consumas en exceso, como todo en la vida. Entonces, esa es otra discusión. Pero ya, lamentablemente, y no es que las empresas de gaseosa hayan cambiado sus patrones, que sean malas o que no quieran el azúcar porque el azúcar es mala. No, es básicamente porque el gobierno puso un impuesto selectivo al consumo que hace que el costo del azúcar se vuelva más caro frente al edulcorante. Entonces, ellos han tenido que invertir en fórmulas, porque al final todo es costos en la empresa, todo es costo. Entonces, lo que han dicho es, oye, yo sustituyo y al final no necesariamente es bueno. Entonces, yo haría una pregunta, ¿la obesidad ha bajado? No, la obesidad no ha bajado. Y sin embargo, no, nos han puesto más impuestos. Entonces, ahí te vas dando cuenta que no existe evidencia empírica que sustente la política pública. Y hoy estamos investigando papers que hablen de todo eso para marcar la irracionalidad. Si la persona come mal y come arroz, eso se transforma en carbohidrato. Entonces, está es un contrasentido. Pero lamentablemente ya ese es un problema que lo tenemos y lo tenemos al frente. Y hay otros retos que definitivamente pueden influir, ¿no? Pero yo sí te digo que el tema del consumo es el reto más complejo que tenemos ahorita. Entonces, tú me preguntas a 10 años, 20 años, nosotros tenemos que ir por todo el tema de qué hacemos con los subproductos, con todo el tema de la biomasa, el tema de cogeneración de energía, empezar a mirar a la caña ya no solamente como azúcar, sino como todos los subproductos que se, ¿no? El etanol, todo eso, ¿no? Entonces, el futuro de la caña va a estar por cómo nos metemos a todo el tema de economía circular y todo eso, ¿no? Y ahí podemos conversar en otra oportunidad de muchos más temas, ¿ah? Sí, perfecto. Ya para concluir también, no, no queremos robarle más tiempo. Es una pregunta que se me vino a mí. Entiendo que estas empresas ahora tienen los grandes retos de invertir en tecnologías que les permitan también esta diversificación, ¿no? Yo entiendo de que las empresas, su principal activo son los activos biológicos, en este caso la caña de azúcar. Ujú. Tengo entendido que en el Perú es muy difícil para estas empresas que cuentan con activos biológicos obtener financiamiento. Realmente los bancos no cuentan con un aval de crédito, ¿no? Estos activos. No, para nosotros, te voy a ser bien honesto, mira, el grupo Paramonga, perdón, Paramonga es del grupo WOM. Las otras empresas, 5 son del grupo Gloria. Gloria ha crecido muchísimo, ha comprado Soprole en Chile, acaba de comprar en Argentina la planta de queso más grande, o sea, no es un tema de capital para nosotros, te lo puedo asegurar. Eh, Porque la industria azucarera, o sea, a ver, siempre vas a escuchar en otros contextos, de repente ustedes lo piensan y no me lo dicen por cierto grado de cortesía. Oye, la industria azucarera es monopólica, oligopólica. Sí, somos monopolio, somos oligopolio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que invertir muchísimo en todo el tema industrial. No es lo mismo que hacer arándanos, no es lo mismo. O sea,
El tema industrial es altísimo, el costo fijo. Entonces, tu costo fijo baja cuando tienes más escala para que el costo medio. Entonces, si tú me preguntas, ¿son oligopólicos? Sí, no tengo ningún problema. ¿Abusamos del mercado? No. Y te lo digo por qué. Porque nosotros no fijamos el precio. Si tú mañana subes, si nosotros fuéramos monopólicos, abusivos, o sea, abusamos del mercado y subimos el precio, ¿qué va a pasar? Viene azúcar de Guatemala. Y de hecho lo ven en Santa Anita, el precio del azúcar ha bajado. Entonces muchas veces la gente, por atacar a los grupos económicos, dice, son monopolios, son el Grupo Gloria. Sí, ¿y qué? O sea, yo cuando voy a mis presentaciones y me enfrento a muchos de izquierda, le digo, sí, pues, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? El problema, pero mira la data mata el relato. Mira cómo ha caído el precio del azúcar. Mira cómo se paga en Santa Anita ahora. Entonces, de alguna manera, tenemos que tener mucha ciencia y por eso me da gusto tener un grupo así como ustedes que están investigando y salen de la discusión narrativa de TikTok a algo más con evidencia, porque hay que investigar eso. O sea, yo les demuestro el precio del azúcar. ¿Y por qué? Porque el Perú tiene 0% de arancel. Brasil, que es 50% más, tiene 25% de arancel. Colombia tiene 50% de arancel. El Perú, después de Fujimori, y no hablo de política, sino después de Fujimori, nos liberalizó tanto que los empresarios peruanos hemos tenido que aprender a ser eficientes. O sea, la ventaja competitiva que hemos tenido que generar en la caña ha sido impresionante. Yo te digo, el empresario peruano en la caña, al menos que es lo que más conozco, está mejor preparado que cualquiera, porque no tenemos protección. Y ahorita estamos pagando las consecuencias de eso porque a los pequeños sembradores les tenemos que pagar poco por su caña, porque todo es una cadena. El precio de la caña que nosotros pagamos está en función al precio internacional y los costos han subido. Entonces, es una situación compleja. Y otro tema ya para cerrar esta parte comercial, es que todo el azúcar que se consume en el sur es boliviano y entra por contrabando y el gobierno no hace nada. O sea, 10 de cada cigarrillos que ustedes fuman, si es que alguno fuma, 7 son de contrabando y entran por Bolivia. La ropa usada entra por Bolivia y se la venden como nueva. Los detergentes, el 70% del mercado de detergentes es contrabando de Bolivia y le ponen la marca. En el sur, que es Cusco, Puno, Arequipa, Tacna y Moquegua, todos los productos son falsificados, excepto si vas a Wong, ¿no? A los centros comerciales. Pero esas son las realidades estructurales que estamos tratando de cambiar, pero que son difíciles de cambiar porque no dependen de nosotros. Entonces, sí te cuento este drama porque es parte de mi reto ya más institucional como Perucaña, ¿no? Por lo cual existe Perucaña. Sí, de hecho, vi que las importaciones de azúcar son mayores a las exportaciones de azúcar en el Claro, Perú. claro. Y somos Sí, un mercado atractivo. Ojo, y nosotros exportamos también, ¿ah? O sea, nosotros exportamos cuota americana y exportamos a Colombia. O sea, nosotros, ¿por qué exportamos a Colombia? Porque Colombia tiene 50% de arancel y nosotros, por ser parte de la comunidad andina, pagamos cero. Entonces, obviamente, hay un spread. O sea, si tú ahorita le dices a un empresario peruano, ¿prefieres mandar a Colombia o Ecuador? Le mando y dejo de abastecer el mercado peruano, porque allá el precio es más alto. Y claro, Guatemala no puede entrar. ¿Me claro, entiendes? claro. Sí, Ahora, sí, sí. al final, si tú te vuelves empresario, maximizas tu utilidad. El tema del mercado es irrelevante. El mercado andino es uno solo. El problema es Bolivia que entra por contrabando y me frega todo. Me destruye el mercado. Me destruye el mercado. Porque el consumo aparente es engaña. Hay un consumo oculto que es producto del contrabando. Nosotros ya lo hemos estimado, pero no te lo puedo decir aún. No, no, sí, perfecto. Bueno, ya para cerrar, licenciado, bueno, comentarle, hemos visto, ¿no? También su hoja de vida, realmente Ah, es un honor para nosotros tenerlo acá en la entrevista. Usted, no, he visto que es especialista en políticas públicas, comercio exterior. Y sí. bueno, en ese sentido también, ¿qué le ha enseñado el sector azucarero, ¿no? Que quizá no Ah, hubiera podido aprender si no estaría ahora como gerente. sí, mira, yo soy economista de la Universidad del Pacífico, también estudié en la UNI, pero ahí no terminé. O sea, lo que pasa es que en la UNI se llama Ingeniería Económica, no, perdón, Ingeniería Economista, y luego ya me especialicé. Y yo, a pesar de que mi padre se amargó cuando salí de la universidad, quería ser funcionario público. O sea, fui uno de los pocos de la universidad en ese entonces que decidió ir al sector público y yo empecé mi carrera en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ahí fui negociador de los tratados de libre comercio, o sea, todo lo que ustedes escuchan
TLC con Estados Unidos, TLC con China, TLC con Europa, lo aprendí, ya lo negocié, o sea, lo aprendí porque Mincetur no existía, o sea, ahora ya se escucha mucho, pero no existía, entonces de alguna manera eso me dio una mirada muy horizontal y transversal de todos los sectores, pero ya todo ese capital, conocimiento técnico que adquirí en el sector público por 16 años, por diferentes sectores, me ha permitido conectar mejor con el sector privado, porque el sector privado no entiende al sector público. Entonces, cuando pide cosas, no sabe cómo pedirlas, no sabe la lógica del funcionario público, no sabe cómo trabaja un presupuesto en una institución pública como una universidad, no entiende esa lógica. Lo que sí en el sector privado las cosas son más rápidas y el aprendizaje que he tenido en el sector privado es que un gerente tiene éxito en la medida que hace que las cosas sucedan. Yo veo a mi directorio una vez al mes, una hora. En esa hora me sacan la mugre, o sea, los dueños de las empresas. Y si yo no muestro resultados, en un sector público, si tu ministro, y perdón de expresión, creo que hay confianza, es huevero el ministro, no haces nada y solo lo engatusas y ya sales, porque no hay ese accountability, esa rendición de cuentas, excepto cuando veíamos los TLC con Estados Unidos, ahí los ministros que teníamos éramos de lujo, el ministro es de lujo, o sea, el ministro te evaluaba semana, el viceministro ni que se diga, porque dependíamos del éxito. O sea, lo que nosotros logramos con los TLC fue majestuoso, pero sí, se hizo mucho capital humano en ese momento, ¿no? Lamentablemente ese capital humano se ha ido perdiendo por falta de incentivos a que la gente se quede en el sector público, ¿no? Pero yo volví en el 2018 y volvería porque me encanta el servicio público, me encanta, me fascina. Pero eso es lo que te puedo comentar, ¿no? La verdad, muy interesante, licenciado. Agradecerle, realmente creo que nos hemos llevado bastante aprendizaje, no solamente del sector. Considero yo que de la mano suya como líder ahí, gerente de la asociación, vamos a tener bastante crecimiento del sector. Vamos a estar al tanto de ello. Por Creo favor. que ya podríamos dar por finalizada la entrevista. Muchas gracias. No No, gracias quería... a ustedes y a la orden, ¿ah? Cualquier cosa que necesiten, yo personalmente o mi equipo, estamos a su disposición. Qué bueno Gracias, que lo licenciado. mencione, qué bueno que lo mencione. Déjeme hacerle una invitación, no puedo no hacerla. Vamos a tener una presentación el día 26 de agosto en la universidad, en la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Nosotros vamos a hacer un evento de difusión financiera y es ese día donde vamos a presentar el análisis del sector azucarero que hemos venido realizando, ¿no? ¿Ya? Creo que sería un honor para nosotros que usted pueda asistir. El ¿Ya? evento es a las 9. Yo le hago llegar la invitación Sí, y a formalmente 9 por para ir correo. bloqueando agenda. Excelente. Perfecto. Muchas gracias. Porque el 24 llego de Brasil, entonces ya me voy para tu evento. Perfecto, no hay problema. Gracias, muy amable. Perfecto. Entonces así quedamos. Lo voy Muy a bien. Muchas hacer. gracias. Muchas gracias, muy Un amable. saludo bien grande. Cuídense, Nos que estén vemos. bien. Gracias. Gracias. Creo que ya salió todo bien, Muy profesor. bien, excelente, excelente. ¿Se permitió grabar o no se le mencionó? Sí, sí, sí.